Charalá Estéreo, emisora comunitaria, 103.2 FM, www.charalaestereo.com, promoviendo el desarrollo integral, la evangelización, la cultura, la defensa del medio ambiente. Charalá Estéreo, la radio para la comunidad, su emisora amiga, Radio para la Paz. Sean bienvenidos a Tu Salud, un espacio donde se dará a conocer todo lo referente a las diferentes enfermedades que nos aquejan y su prevención en compañía de los expertos. A Tu Salud en Charalá Estéreo. Bueno, ya son las 7 de la mañana, 3 minutos. Bienvenidos a ese espacio A Tu Salud. Este es un espacio en la radio para conocer nuestros derechos en salud, los tipos de enfermedades, los síntomas y cómo prevenirlos. Recordemos que es mejor prevenir que curar. El día de hoy tenemos un tema muy particular, muy especial, que tiene que ver con salud y seguridad en el trabajo, es exactamente gestión del riesgo psicosocial. Invitado del día. Bueno, y para el día de hoy tenemos un invitado especial quien nos va a aclarar pues las inquietudes que tengamos. Si usted oyente necesita pues una instrucción, el doctor, el psicólogo encargado, pues la aclarará. Hoy nos acompañará John Castaño García, un psicólogo de Mental Jobs SAS. Muy buenos días, psicólogo. ¿Cómo amaneció? Misael, muy buenos días para ti, para todas las personas que nos están escuchando en este espacio matutino. Muchas gracias por el espacio, que como mencionabas es un tema muy importante. Claro que sí. Bueno, doctor, comencemos comentándole a la gente qué es Mental Jobs SAS y a qué se dedican. Bueno, en el marco de la pandemia se hizo evidente la importancia de la salud mental. No porque antes no supiéramos de ello, pero sí nos hicimos mucho más conscientes de la importancia que tiene la salud mental para las personas y para las organizaciones. La Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de bienestar físico, mental y social. Y en ese orden de ideas, Mental Job es una empresa que se dedica a la gestión del riesgo psicosocial, que lo hace desde pilares como la pasión, como la innovación, que son tan importantes para marcar la diferencia en un país que tiene buenos profesionales. Entonces, eso es lo que caracteriza Mental Job. Nosotros acompañamos a las empresas desde el diagnóstico, desde la gestión de los factores psicosociales, desde la intervención, brindando herramientas, recursos que lo que hacen en las organizaciones es permitir que se fortalezcan esas habilidades para la organización, pero por otro lado también para el trabajador, y esto es lo que lleva es a que se disminuya, se reduzca el impacto de los riesgos psicosociales y consigamos organizaciones saludables. Ese concepto de organización saludable, trabajador saludable es igual a organización saludable. Eso es Mental Job, a eso nos dedicamos. Tenemos una misión que es brindar un servicio eficiente, un servicio de calidad, como te decía, desde el diagnóstico hasta la intervención, y buscamos que se impacte de forma positiva el ambiente laboral de las empresas que se conviertan en nuestros clientes. Bueno, ya la gente, los oyentes, pues ya como usted acabó de nombrar, pues Mental Job se dedica a
a esta profesión, a este oficio de la salud mental, ¿cierto? Entonces, comentémosle a la gente qué es el riesgo psicosocial. El riesgo psicosocial, vamos a verlo como una probabilidad que por un lado tiene la organización, la empresa de verse afectada, y por el otro lado también está el trabajador, por supuesto, dentro del ambiente laboral, también expuesto a verse afectado. ¿Cómo se puede ver afectada una organización con el riesgo psicosocial? Entonces, están los efectos del rendimiento empresarial. Es una empresa que puede tener mayor número de incidentes, de accidentes, que puede tener mayor ausentismo, en últimas, trabajadores menos satisfechos. Ese riesgo psicosocial que lo estamos viendo, que lo estamos enmarcando dentro del escenario laboral, son una serie de factores que pueden bien, como decía, afectar o por otro lado favorecer a los trabajadores y a las organizaciones. Encontramos dentro del riesgo psicosocial temas como el liderazgo, temas como las relaciones sociales entre los trabajadores, la forma como retroalimentan el desempeño, que al trabajador en su empresa se le diga qué está haciendo bien, qué no está haciendo bien y cómo. Bueno, doctor, usted nos está contando qué es el riesgo psicosocial. Continúenos pues instruyendo a todos los oyentes. Misael, muchas gracias. Les estaba diciendo entonces que esos factores psicosociales que podrían convertirse en riesgo dentro de las empresas, en el escenario laboral, en ese ámbito del que estamos hablando, están, por ejemplo, el liderazgo, las relaciones sociales, la retroalimentación del desempeño. Eso es un factor muy importante que hemos venido viendo nosotros cómo afecta el funcionamiento de las organizaciones y, por tanto, pues la salud mental del trabajador, esos estilos de liderazgo que ya conocemos diferentes, ya no es el liderazgo autocrático donde todas las decisiones vienen de un solo jefe. Ese tipo de cosas vienen cambiando. Y las organizaciones deben entender también que deben transformar y orientar ese liderazgo hacia convertirse en factores protectores. A eso también los ayudamos nosotros o los acompañamos. Tenemos otros factores de riesgo en el escenario laboral, como las exigencias cuantitativas, cuánto trabajo tiene el trabajador versus cuánto tiempo para realizarlo, las exigencias emocionales, especialmente en sectores como el educativo, en sectores como el servicio al cliente, la atención al cliente, esa necesidad de los servidores, de los trabajadores, de aprender a gestionar sus emociones cuando atienden a otras personas. Bueno, estamos otra vez aquí en línea con el doctor. Hemos tenido algunos inconvenientes, pero ya estamos otra vez. Continúe, doctor.
Bien, entonces para cerrar esta parte de los factores psicosociales, hablamos de las recompensas que obtiene el trabajador, de estos programas de bienestar que hay dentro de las organizaciones, temas como se celebran los cumpleaños o por lo menos hay un reconocimiento nacional, hasta los programas de vivienda, de educación que hay dentro de las empresas. Ese es el riesgo psicosocial y eso es precisamente en lo que trabajamos desde Mental Job para asesorar a nuestras empresas, para acompañarlas en ese proceso. Sí, señor. ¿Y cómo se mide ese riesgo psicosocial en las empresas? Una empresa podría bien implementar estudios de clima laboral, de cultura organizacional, que es un tema mucho más amplio también. Los estilos de liderazgo pueden ser evaluados también. El ausentismo, fíjate que le puede decir a una empresa que algo debe estar sucediendo. Si hay un ausentismo muy elevado, se va diciendo, oiga, algo está pasando en la organización, es un indicador, es algo que te permite medir que probablemente hay riesgo psicosocial dentro de la empresa. Y tenemos también los comités de convivencia laboral, que manejan quejas o situaciones de presunto acoso laboral, situaciones no conviventes. Una empresa que tenga muchas quejas, que tenga un comité de convivencia laboral que se mueva bastante en este sentido, pues también se está diciendo que existe riesgo psicosocial alto dentro de la empresa. Sin embargo, pese a todos estos temas que he mencionado, el único documento avalado en nuestro país para medir el riesgo psicosocial se llama Batería de Instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial, pero es conocido como la batería. Entonces, documento para medir el riesgo psicosocial en las empresas se llama la batería. ¿Y qué es? ¿Qué es esta batería de riesgo psicosocial? Bueno, hablemos un poco del contexto en el que surge. Yo te indicaba que los factores de riesgo psicosocial es algo que ha venido evaluándose desde hace muchos años con resoluciones como la 2404, leyes como la ley del 79. Sin embargo, entonces aparecen después una serie de documentos que enfatizan, que se enfocan precisamente en el riesgo psicosocial. La ley 1010 sobre acoso laboral del 2006 también va dando como esa forma a que surja este documento. Entonces aparece en el 2008 una resolución 2646 que exige a las empresas que evalúen, intervengan el riesgo psicosocial. En ese contexto, en ese orden de ideas, en el 2010, la Universidad Javeriana, por encargo del Ministerio de Trabajo, desarrolla este documento al que llamamos Batería de Riesgo Psicosocial. Y en este documento es donde están condensadas, donde se finalizó todo este estudio de los factores de riesgo psicosocial y se determinó cuáles eran los que debían evaluarse. Entonces, la batería de riesgo psicosocial es ese documento, ¿sí?, que evalúa los factores de riesgo psicosocial, que evalúa 4 dominios principalmente, que son el liderazgo, las relaciones sociales, 1, 2, el control y autonomía sobre el trabajo, 3, las demandas del trabajo, que se pueden ver como exigencias del trabajo, las recompensas en el trabajo, pero además también con la batería de riesgo psicosocial se evalúan los factores extralaborales, es decir, allí también se va a hacer ese tantaje, si se quiere ver así, del trabajador fuera de su contexto laboral en aspectos como el transporte. ¿Qué tan importante es eso, no? El transporte del trabajo, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, las condiciones de la vivienda, la situación económica del grupo familiar. Entonces, estamos hablando de factores que no son
el ámbito laboral propiamente, pero que podrían también afectar al trabajador en su entorno laboral y, por supuesto, en su salud mental. Las relaciones interpersonales, el tiempo de ocio, esto lo que nos permite la batería de riesgos psicosociales es precisamente tener un diagnóstico acertado. No se puede trabajar una intervención sin un diagnóstico acertado. Igual que el médico, cuando vamos al médico y queremos saber qué tenemos para que nos receten lo más adecuado, pues la batería de riesgo psicosocial hace eso, diagnosticar adecuadamente para darle a las empresas las recomendaciones, los programas de intervención más adecuados de acuerdo a su realidad. Y aquí hay un elemento diferenciador de Mental Job, y es que nosotros, con la pasión que nos caracteriza, lo que hacemos es ser muy meticulosos en este diagnóstico, hacerlo de la forma más profunda posible, para entregarles un mapeo a las empresas, decirle, mira, esta es tu realidad en términos del riesgo psicosocial y estas son las recomendaciones que nosotros como empresa, basados en los protocolos del Ministerio de Trabajo, todo bajo la normativa, les entregamos para que esos niveles de ausentismo o esos niveles de insatisfacción laboral puedan disminuir. Bueno, doctor, por acá nuestros oyentes tienen una pregunta particular. Nos dice, ¿cómo influye el estrés en tu salud mental? El estrés en la salud mental pues influye de una forma determinante. De hecho, la tabla de enfermedades que tenemos en nuestro país considera las enfermedades derivadas del estrés. El estrés es un mecanismo de activación, de alerta del sistema fisiológico, que lo que le está diciendo a la persona es, hay una alarma, algo en el entorno se está activando esa alarma porque lo consideras como una amenaza. ¿Qué es una amenaza? Cualquier situación que para la persona active ese sistema fisiológico. Entonces puede ser una jefatura inadecuada por un liderazgo poco trabajado, poco desarrollado, puede ser un objeto, puede ser una situación, el estrés, puede ser el traslado al trabajo, y influye en la salud mental, claro, porque desarrolla esa respuesta que acelera el ritmo cardíaco, desarrolla respuestas que influyen en el estado de ánimo, que aceleran nuestro ciclo respiratorio también, activan una serie de hormonas y neurotransmisores que están muy bien para que nosotros seamos más funcionales, pero cuando estos síntomas se quedan en el tiempo, se cronifican y se convierten en síntoma, y el síntoma se convierte en enfermedad. ¿Qué es un síntoma? Dolor de cabeza, dolor muscular, irritabilidad, entre otros. ¿Y en qué puede derivar? Pues puede derivar en problemas gastrointestinales, cardiovasculares, y problemas también del estado de ánimo muy comunes, como la ansiedad, como la depresión. Entonces influye, es un determinante más que una influencia. Bueno, entonces para nuestro oyente Carlos, que está ahí muy activo y está escuchando este espacio a tu salud, ahí está la respuesta del psicólogo sobre la pregunta que formuló. Usted nos estaba comentando sobre este mecanismo tan importante que es la batería de riesgo psicosocial. Ahora pues cuéntenos, ¿quién aplica la batería de riesgo psicosocial? Puntualmente hay que decir que en nuestro país el único perfil que está habilitado para aplicar la batería de riesgo psicosocial es un profesional en psicología con posgrado en salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo, que es como la conocemos actualmente. Entonces, en Mental Job tenemos 3 profesionales
especialistas en salud ocupacional que además tienen un amplio bagaje en el tema de la gestión del riesgo psicosocial, han trabajado para entidades públicas, para entidades privadas, y algún día nos sentamos esos profesionales y dijimos, bueno, a partir de esta experiencia, de todo lo que conocemos en las organizaciones, creemos que se puede hacer algo más por la gestión del riesgo psicosocial. Entonces, con toda esa experiencia, con esa inquietud, con esas ganas y esa pasión por gestionar el riesgo psicosocial de una forma más novedosa en las empresas, pues ahí nace Mental Job, con estos profesionales especialistas en salud ocupacional y que son los únicos habilitados para aplicar la batería de riesgo psicosocial. Sí, señor. ¿Y cada cuánto se debe aplicar la batería de riesgo psicosocial? Vamos a ver la batería de riesgo psicosocial para quienes están dentro del ámbito laboral, y para quienes no, también hay que comentar que hay unos exámenes médico-ocupacionales que aplican las empresas anualmente para estar revisando, chequeando la salud de sus trabajadores, a ver cómo está su salud osteomuscular, entre otros. La batería hay que verla como algo paralelo, como algo similar a estos exámenes médico-ocupacionales. Se debe aplicar periódicamente, no es que se aplique una vez la batería y ya las empresas cumplieron con este requisito. Esto es muy importante, que lo conozcan, que lo sepan. No es que se aplique una vez, insisto en ello. Se aplica periódicamente, pero ¿qué es periódicamente? Algunas empresas lo hacen anualmente, y aquí está la respuesta a tu pregunta. La batería se aplica para algunas empresas anualmente y para otras empresas cada 2 años. Es decir, máximo cada 2 años. ¿Pero qué lo determina? El nivel de riesgo. Si en tu empresa el nivel de riesgo psicosocial es muy alto, se debe aplicar la batería cada año. Pero si en tu empresa el riesgo es medio o el riesgo es bajo, la batería se aplica cada 2 años. La referencia normativa para lo que les estoy diciendo es la resolución 2764 del 2022. ¿Quiénes están obligados a aplicar la batería de riesgo psicosocial? La batería de riesgo psicosocial la deben aplicar empleadores públicos y privados, trabajadores dependientes e independientes, contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, organizaciones de economía solidaria del sector cooperativo, las agremiaciones, asociaciones que afilian trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral, las administradoras de riesgos profesionales, laborales, la policía en lo que corresponde al personal no uniformado y personal civil de las fuerzas militares. Es decir, la batería la deben aplicar todas las empresas y trabajadores del territorio colombiano, con algunas excepciones, sí, claro, pero es general para todos. Sí, señor. Y bueno, en algún caso que la empresa no realice la batería de riesgo psicosocial, ¿qué pasa si esta empresa no aplica esta batería de riesgo? En el marco normativo colombiano, el incumplimiento de la evaluación del riesgo psicosocial, de la aplicación de la batería, puede tener diversas consecuencias legales para las organizaciones. Ya dijimos que en la resolución 2646 y ratificada en la 2764 del 2022, se establecen ahí las pautas, los requisitos para la identificación, para la evaluación y el control de los riesgos psicosociales en el trabajo. Entonces las empresas están obligadas a evaluar de manera periódica, mantener sus registros actualizados. Ya dijimos que si el riesgo es alto cada año, que si es medio cada 2 años. Cuando una organización no cumple con la evaluación del riesgo psicosocial, se expone
a sanciones, se expone a multas por parte de las autoridades competentes. Estas sanciones pueden variar dependiendo del tamaño de la empresa, de la gravedad de la omisión. La normatividad lo que indica es que la sanción podría estar o podría llegar hasta 500 salarios mínimos legales mensuales, y si se presenta reincidencia, las empresas además corren el riesgo de ser suspendidas, de que sus labores sean detenidas. Sin embargo, hay algo bien importante para mencionar acá en esta parte, y es que lo que buscamos desde Mental Job es sensibilizar desde lo propositivo, no desde la amenaza de que vas a tener una multa o una sanción, sino fíjate que lo que va a traer la gestión del riesgo psicosocial en tu empresa es beneficios que ya mencionamos, como disminuir el ausentismo, tener trabajadores más productivos porque están más satisfechos con su trabajo, una actitud más positiva, más receptiva, un aumento de prácticas ocupacionales más seguras, lo que significa menos accidentes, menos incidentes, crecimiento en el rendimiento empresarial. Creo que la salud debemos empezar a verla en términos generales, no solo lo ocupacional, como algo preventivo, como algo propositivo, y no solamente voy al médico cuando estoy enfermo o acudo al profesional especialista en salud ocupacional, al psicólogo especialista, cuando tengo problemas, cuando ya tengo los niveles de estrés muy altos en mi organización, o cuando ya me van a poner una multa o una sanción. Bueno, doctor, muchas gracias. Y por último, una invitación muy especial a todos los oyentes, bueno, que usted le haga a todas las empresas, a los oyentes que a esta hora están en sintonía de su emisora amiga. La invitación es a que le demos a la salud mental el papel protagónico que tiene en la vida del ser humano, y también una invitación para los empresarios que nos estén escuchando a que cumplan con este requisito, que más que una obligación es salud mental para la empresa, bienestar y vida empresarial. Mental Job te acompaña en ese proceso. Los contactos. Bien, nosotros tenemos diferentes contactos, entonces pueden contactarnos por línea telefónica al 313-228-2305. Pueden contactarnos también por redes sociales como LinkedIn, YouTube, Instagram. En YouTube estamos como @MentalJobSAS. En Instagram estamos como @MentalJob. Y en LinkedIn estamos también como Mental Job. Ahí nos pueden encontrar como Mental Job. Todo es Mental. Bueno, doctor, muchas gracias por aclarar a todas las personas, a todos los oyentes, pues estas inquietudes, y traer a el tema del día de hoy este tan importante como lo es, pues, la gestión del riesgo psicosocial. Muchas gracias y feliz día. Gracias a ti, Michael. Buen día para todos. Bueno, feliz día. A tu salud, un programa para prevenir y tener una vida saludable con Charalá Estéreo. Para que su empresa venda más.